Hola mis queridos estudiantes, estamos nuevamente con ustedes en Aprendo en Casa. Damos gracias a Dios por volvernos a encontrar. En esta semana estamos con la experiencia de aprendizaje, disfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad. En la actividad de ayer tuviste la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de las plantas en el lugar donde vivimos. El día de hoy leerás sobre las plantas, que corresponde al área de comunicación. Nuestros recursos para esta actividad es tu portafolio con tus archivos dentro. Si no tienes tu portafolio, tienes tus cuadernitos que estás guardando. Si no tienes tus cuadernitos, tienes hojitas de reuso que también lo estás archivando. Tu lápiz, tu borrador, tu regla y el cuaderno de trabajo, página 145. El texto, plantas para cuidar nuestra salud. Así es, mis queridos estudiantes. Hoy leerás información para seguir aprendiendo sobre las plantas y así podrás dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Nos ayudan a conservar nuestra salud? Bien, mis queridos estudiantes, entonces, con la lectura, con la actividad que vas a realizar hoy día, vas a dar respuesta a estas preguntas. Es importante, mis queridos estudiantes, saber nuestra meta, qué es lo que vamos a lograr el día de hoy al culminar. Leer un texto para conocer de qué trata e identificar para qué fue escrito. Entonces, está clarísimo nuestra meta. Es importante, mis queridos estudiantes, tener sus acuerdos en casita, las normas de convivencia. Y una de ellas que debemos practicar todos es tener las manos limpias para realizar nuestras actividades. Tener un lugar adecuado para realizar tus actividades de aprendizaje sin interrupciones. La escucha atenta de la explicación del video desde el inicio hasta el final. Desarrollar las actividades indicadas en el video o en la ficha que ya se te envió. Bien, continuamos entonces. Bien, mis queridos estudiantes, estamos en el antes de la lectura, el primer momento, su nombre mismo lo dice, antes de leer. ¿Qué vas a hacer? Vas a leer primero el título, luego vas a observar las imágenes y la estructura, cómo está formado el texto. Entonces, bien, ¿cuál es el título? Plantas para cuidar nuestra salud. Ahora observa las imágenes del texto minuciosamente y luego ves cómo está formado el texto. ¿Cuántos párrafos tiene este texto? ¿Ya? Solamente eso vas a hacer. Por eso dice antes de la lectura. ¿Te gustaría leer este texto, Plantas para cuidar nuestra salud? Claro que sí. Ahora, amiguito y amiguita, te invito a que escribas tu propósito de lectura. Luego que has escrito, vas a realizar en tu cuadernito esta tabla, ¿sí? Que es una estrategia que vas a completar antes de leer. Aquí vas a poner tus hipótesis de la lectura. Se llama SQA. ¿Qué sé sobre las plantas? Aquí en esta columna vas a escribir todo lo que sabes sobre las plantas, ¿ya? En la Q, ¿qué me gustaría saber? Vas a escribir qué quieres aprender con esta lectura, ¿sí? Y qué aprendí lo vamos a dejar para después. Cuando tú, amiguito y amiguita, hayas terminado de leer la lectura, vamos a contrastar tus
hipótesis con la información que tú ya tienes, ¿sí? Excelente, entonces. Manos a la obra. Bien, mis queridos estudiantes, te invito nuevamente que observes el texto y responde las siguientes preguntas. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuántos párrafos tiene? Ten presente el propósito de la lectura. ¿Cuál es el propósito de la lectura? Leer un texto para conocer de qué trata e identificar para qué fue escrito. Bien, eso tenemos que tener en cuenta hasta el final, ¿sí? Bien, llegamos al segundo momento de la lectura. ¿Qué vas a hacer aquí, mis queridos estudiantes? Vas a leer atentamente el texto. Detente en las palabras que no entiendes y relee todo el párrafo para relacionarlas con otras que conozcas o te resulten familiares. De esta manera podrás deducir su significado. Entonces, mis queridos estudiantes, te invito a hacer la lectura poniendo pausa al video y después recién me escuchas. ¿Bien? Entonces, ahora sí, empezamos. Plantas para cuidar nuestra salud. ¿Sabías que en la naturaleza encontramos una gran variedad de plantas que sirven para cuidar nuestra salud y que podemos cultivarlas en nuestras casas? Hay plantas que hacen bien al estómago que se toman en infusiones como la manzanilla y la menta. Hay otras como el llantén, que es un poderoso antiinflamatorio que cura irritaciones tanto de los ojos como de la piel. También está el romero, que deja el cabello brillante con aspecto sano por sus propiedades de buen acondicionador, y el orégano, cuyo té alivia la tos, la indigestión, los calambres musculares y dolores de cabeza. No se quedan atrás la salvia, que activa la circulación sanguínea y favorece la cicatrización de úlceras de las piernas, y el perejil, que reduce el mal aliento. Una cucharada diaria con algunas hojitas machacadas sería lo adecuado. Bien, mis queridos estudiantes, entonces he concluido con la lectura. Ahora, amiguito y amiguita, vas a hacer el análisis de cada uno de los párrafos con unas preguntas que los voy a ir colocando al costado. Ya sabes que un párrafo está formado por un conjunto de oraciones que trata sobre el mismo tema. Bien, entonces, ahora sí, vamos al primer párrafo. ¿Qué nos dice de las plantas? Entonces, ¿qué vas a hacer, amiguito y amiguita? Vas a volver a leer este párrafo y vas a responder a esta pregunta que nos dice de las plantas al costadito. ¿Ya? En tu cuadernito o en tu hoja puedes poner párrafo 1 y respondes, ¿sí? Siguiente. Párrafo 2. ¿Qué nos dice de la manzanilla y la menta? Vas a leer este párrafo, el párrafo 2, y vas a escribir. ¿Sí? Siguiente pregunta. ¿Qué nos dice el llantén? Entonces, esta información vas a encontrar en el párrafo 3 y lo vas a escribir. ¿Qué nos dice del romero y del orégano? Esta información lo vas a encontrar ¿en qué párrafo? Muy bien, párrafo 4, y lo vas a escribir al costado. Y el último párrafo, párrafo 5, ¿qué nos dice de la salvia y del perejil? Excelente información. Y lo vas a encontrar ahí, lo vas a escribir al costadito. Bien, mis queridos estudiantes,
este análisis tienes que hacerlo correctamente y está bien fácil, ¿no? Puedes regresar si deseas, puedes volver a leer, a releer cuantas veces sean necesarias. Bien. El texto que acabas de leer se encuentra organizado en párrafos y un párrafo está formado por un conjunto de oraciones que tratan sobre un mismo tema. Claro que sí. Continuamos entonces. Bien, mis queridos estudiantes, llegamos al tercer momento, al después de la lectura. Ahora tú, amiguito y amiguita, vas a completar este esquema. Tú ya tienes la información, ¿ya? Del párrafo 1 hasta el párrafo 5. Bien, vamos a ir viendo qué dice el párrafo 1. ¿Qué nos dice de las plantas? Completa. Párrafo 2. ¿Qué nos dice de la manzanilla y la menta? Párrafo 3. ¿Qué nos dice del llantén? Párrafo 4. ¿Qué nos dice del romero y del orégano? Párrafo 5. ¿Qué nos dice de la salvia y del perejil? Bien, entonces como tú ya has analizado, tienes las respuestas, solamente te queda que escribas, ¿sí? Manos a la obra. Bien, mis queridos estudiantes, ahora te invito a que respondas estas preguntas en tu cuadernito o en tus hojas de reuso. ¿De qué trata el texto? Fácil, ¿no? ¿Para qué se habrá escrito el texto? También. ¿Por qué el autor habrá elegido estas imágenes para acompañar al texto? Bien, entonces responde estas interrogantes. Bien, mis queridos estudiantes, entonces regresa nuevamente a tu texto y vas a ubicar en cada uno de los párrafos hay palabras que están escritas en negritas. Enciérralos o resáltalas o subráyalas cada una de esas palabras que encuentras en los párrafos, ¿sí? Bien, ¿ya encontraste? Ahora te invito a que respondas la siguiente pregunta. ¿Para qué el autor del texto habrá resaltado en negritas estas palabras? Manzanilla, menta, llantén, romero, orégano, salvia y perejil. Bien, responde entonces. Continuamos. Bien, mis queridos estudiantes, llegó el momento de contrastar tus hipótesis, ¿sí? ¿Cómo? Vas a reflexionar sobre la información del texto leído y tus saberes iniciales, tus saberes previos en relación con la nueva información que obtuviste acerca de las plantas para cuidar nuestra salud. Tú, amiguito y amiguita, al iniciar la lectura, realizaste esta tabla, este cuadro, ¿ya? Y completaste la primera. ¿Qué sé sobre las plantas? Entonces, eso ya está lleno. Lee y ahora sabrás igual. No, claro que ya no. Sabes más, ¿no? Bien, entonces también llegaste. ¿Qué me gustaría saber? Acá escribiste qué te gustaría saber todo al leer ese texto. Entonces, seguro que ya te aclaró mucho, ¿no? De lo que te gustaría saber. Pero si te quedó algo que no te ha aclarado el texto, entonces, ¿qué vas a hacer, amiguito? Investigar, claro, investigar. Busca tu enciclopedia, ¿sí? Investiga. Bien, ahora sí, quedó pendiente. ¿Qué aprendí? Como ya has leído tu texto, ¿no? Entonces ahora sí, te invito a que escribas en este cuadro qué aprendiste, todo lo que has aprendido de esa lectura, ¿sí? ¿Ya? La nueva información vas a escribir aquí.
Esta estrategia se llama el SQA. Bien, excelente, ¿no? Continuamos entonces, mis queridos estudiantes. Bien, ahora sí llegó el trabajo en familia. Vas a compartir con tus familiares la información que acabas de leer. Excelente, ¿no? Pregúntales si sabían que en la naturaleza encontramos una gran variedad de plantas que sirven para cuidar nuestra salud y que podemos cultivarlas en nuestras casas. Reflexiona con ellos sobre la importancia de cultivar algunas plantas en el hogar. Claro que sí. Evalúa con los integrantes de tu familia la posibilidad de cultivar algunas plantas en casa y aprovechar los beneficios que nos brindan. Coméntales cómo te has sentido durante esta actividad. Excelente. Sí, conversa, dialoga, mis queridos estudiantes. Bien, mis queridos estudiantes, llegó el momento de reflexionar y evaluar tus aprendizajes. Te vas a autoevaluar tú solito, tú solita. Pero para eso es importante que sepas cuál fue nuestra meta. ¿Ya? ¿Lo lograste? Claro que sí. Leer un texto para conocer de qué trata e identificar para qué fue escrito. ¿Se logró? Sí. Ahora, esta tabla tú lo tienes, te vas a autoevaluar. Al leer el texto, ¿ubiqué información en diversas partes del texto? ¿Lo lograste? Claro que sí. ¿Necesitas mejorar? Si necesitas mejorar, ponlo ahí. ¿Qué necesitas mejorar? Al leer el texto, ¿expliqué con mis propias palabras de qué trata cada uno de los párrafos del texto? Claro que sí. Marca tu respuesta. Al leer el texto, ¿expliqué con mis propias palabras de qué trata el texto? Eso se llama el parafraseo. ¿Sí? Si es que no lo has hecho, lo puedes hacer. Cuéntale a mamá, a papá, de qué trata tú, con tus propias palabras. ¿Sí? Excelente. Al leer el texto, ¿identifiqué para qué fue escrito el texto? Claro que sí. Al leer el texto, ¿identifiqué la función que cumplen las imágenes en el texto? Excelente. Al leer el texto, ¿reflexioné sobre la función de las palabras en negritas en el texto? Claro que sí. Bien, mis queridos estudiantes, continuamos entonces. Llegó el momento de reflexionar nuestras preguntas metacognitivas. ¿Qué aprendiste el día de hoy? ¿Qué plantas medicinales aprendiste hoy? ¿Cuál es su utilidad? Explica cada una de ellas. ¿Cómo lo aplicarás en tu contexto lo aprendido el día de hoy? Bien, entonces dialoga con tu familiar, luego graba el audio, envíame o envía a tu maestro, a tu maestra, ¿sí? Excelente. Continuamos entonces. Bien, mis queridos estudiantes, llegó el momento de despedirme, como siempre, dándote las recomendaciones. Quédate en casa, lávate las manitos, cumple con las actividades de Aprendo en Casa, ¿sí? No pidas a mamá salir a la canchita, al campo o ir al mercado, peor, ¿sí? No, porque el enemigo está en la puerta de tu casa, afuerita, en la callecita, ¿ya? Y está queriendo entrar a nuestra casa para que nos destruya y no vamos a permitir. Nosotros somos los superhéroes. Estamos en casa, ¿sí? Chao, un abrazo.